Si os parece, comenzamos ya con la segunda mesa, tiempos de frontera, poder, territorio y sociedad en un mundo en transformación. La idea es que las presentaciones, para que podamos ajustarnos al tiempo, estén en torno a los 10 minutos, ¿eh? De manera que podamos ajustar la presentación y tengamos un tiempo suficiente de debate. Y en primer lugar va a hacer su presentación, su comunicación, Rubén Bueno Riesco, el poblamiento Amazic, Andalusí, en la cuenca media del Guadiana, aproximación al Isen de Mojáfar, Jafar y su territorio, ¿no? Él es graduado y estudiante de cuarto de Historia de Patrimonio, Historia y Patrimonio Histórico en esta misma universidad y bueno, estaremos encantados de escuchar su comunicación. Así que muchas gracias, Rubén, cuando quieras. ¿Se me escucha bien o...? Vale, ok. Vale, sí, es que no se movía. Bueno, lo que iba diciendo. Primero que nada, muchas gracias a la universidad, primeramente, y a la facultad por darnos la oportunidad de tener un altavoz en el que enseñar, bueno, nuestras primeras investigaciones, nuestros primeros trabajos, tanto con bibliografía como con fuentes primarias y tal. Es la primera ponencia que hago en casa, intelectualmente hablando, así que bueno, estoy muy agradecido y nada, espero que sea el primer congreso de muchos, ¿no? Después también quiero excusar a mi compañera, a Carmen Gallardo, que no puede estar aquí hoy y nada, como coautora de este trabajo y tal, y bueno, también con la elaboración de todos los mapas, que bueno, son de su autoría. Si no pongo nada debajo es que los ha hecho ella. Así que nada, voy a comenzar hablando, bueno, de un Thyssen de la marca inferior de Al-Ándalus, de la zona de la Serena. Así que bueno, sin más dilación, para no alargarme mucho, comienzo ya. Primero voy a hablar del contexto histórico del sitio en época andalusí, después del entorno un poco de la comarca de La Serena en esta época, del posible emplazamiento, porque hay tres hipótesis, y después voy a concluir básicamente pues hablando de cómo está actualmente el yacimiento, los restos materiales, cuál es su situación, ¿no? Eh, Sobrevolando rápidamente el contexto histórico, bueno, pues Mojáfar básicamente tiene protagonismo desde el principio del Emirato en las luchas intestinas que asolan, bueno, la Extremadura musulmana, la Cora de Mérida, más bien. Y bueno, pues en este contexto, los Banu Warayul, una familia, un clan que pertenece a la tribu de los Nazas, unos amazic de Túnez, pues se enseñorean de la plaza y desde aquí pues hacen distintas luchas, tanto contra Mérida, contra Córdoba, ¿no? Después de Ramán III, justo un año antes de proclamar el califato, en 1900, quiero decir, en 1900 no, en 928, conquista el Hisen en el contexto este de la conquista de la Cora de Mérida. Antes de proclamar el califato, pues él se asegura de sofocar todas las rebeliones, pues bereberes sobre todo de esta zona, ¿no? A partir de aquí, pues hay un silencio en las fuentes escritas que básicamente perdura hasta la época almohade, que es cuando se da la conquista cristiana del territorio. Tras la batalla de las Navas de Tolosa, en el 1236, queda como una de las plazas más septentrionales del Garba al-Ándalus, del occidente de la península, la ciudad de Trujillo. Entonces, la Orden de Alcántara, bueno, como aparece en la crónica de Alcántara, pues conquista esta plaza de Trujillo y después de ello pues hacen una expedición a La Serena, en la que conquistan tanto el Hisen de Mojáfar como Magacela, Ungazala, Benquerencia, Zalamea y Medellín, pues entre otros. Vale. Para hablar un poco del entorno, pues a la izquierda tengo la Cora de Mérida. La Cora, para poner un poco en situación rápidamente, es como la división administrativa en la que se organiza Al-Ándalus entendido como el territorio administrado por la dinastía omeya, ¿no? Em, durante el Emirato y el Califato. Entonces, bueno, pues básicamente, en la Cora de Mérida hay cuatro medidas. Está Mérida, que después pasa a ser Badajoz, la ciudad principal, la medina principal de la Cora.
y también estaría pues Trujillo y Coria, la más septentrional. En la zona que nos abarca, la Serna Llanura, como se refieren a ella las fuentes árabes, pues estaría, como he comentado antes, Medellín, Magacela, Mojáfar, bueno, más al este estaría, por ejemplo, limitando la Corea de Mérida, pues el asentamiento que hay en la antigua La Cimurga, en Navalvillar de Pela, ¿no? Vale. El mapa que nos encontramos a la derecha, pues se puede ver la dispersión que hay. Esto, si queréis que os explique por qué hay tantos Imaziken en la Corea de Mérida, me preguntáis después, porque no me quiero extender. Pero bueno, básicamente hay muchísima población amazigh en la zona de Extremadura y en la cuenca del Guadiana y del Tajo también. Por ejemplo, está la tribu Mambuda en la zona del Tajo, que luego migra y gobierna Mérida, se enseñorea de Mérida, o los Naza y Mignasa, que por cierto, luego hay un debate de dónde está la ciudad de Mignasa y tal, en el este de Extremadura. De hecho, por ejemplo, la ciudad de Nafta se identifica vasco, que ya está en Ciudad Real y tal, pero bueno, que se extienden por esta zona del Guadiana, ¿no? Como venía comentando, la Serna Llanura, La Serena, pues es una zona con grandes llanuras y tal. Y bueno, pues el asentamiento está situado pues, en la confluencia de dos ríos, en el Zújar y el Guadiana, por ello, al ser pues una vega, ¿no? Pues tiene una tierra bastante fértil. Y lo que nosotros presentamos como hipótesis, pues el yacimiento sería pues un cerro amesetado de más de 3 hectáreas. Que ahora hablaré un poco bueno, las distintas hipótesis sobre su lugar donde estaría ubicado el yacimiento. Pues hay básicamente tres, que ahora hablaré. Una sería el castillo de la Encomienda, que es la parte más norte, que es el castillo que construyen los cristianos tras conquistar el territorio. Y otro sería el Cerro Casco o Cerro Caco. Y otro sería a la derecha, quiero decir, al margen izquierdo del Guadiana, como podéis comprobar, justo al sur, este cerro que se extiende hacia abajo en dirección noroeste-sureste, pues sería el Cerro Tamborrío, que os sonará por el yacimiento protohistórico que hay allí, que ahora, bueno, pues el IAN está investigándolo y tal. Sobre la hipótesis del emplazamiento, pues bueno, Castilnovo básicamente sería la que menos probable fuera. Básicamente simplemente se fija en las fuentes escritas, en la crónica de Alcántara, que dice que echó por tierra con la conquista cristiana del yacimiento, del asentamiento almohade en este caso, pues echaría por tierra a Mojáfar y levantaron Castilnovo. Se lo toman de forma literal y dicen que debajo de Castilnovo está Mojáfar. Es básicamente esa es la única prueba que tienen, ¿no? Luego, el Cerro Tamborrío, aunque ha sido hipótesis de varios autores, la más interesante es la primera, la de Félix Hernández Jiménez, porque en la revista Al-Ándalus, celebérrima revista, pues dice que bueno, que hay muros de mampostería, que posiblemente sean de época protohistórica, no sabemos. También es una zona muy arrasada porque tuvo lugar batallas y un bombardeo aéreo en la batalla de la Guerra Civil por la Bolsa de la Serena y tal. Pero él dice, como testimonio en este momento, de que hay un capitel corintio en el Cerro Tamborrío. No se sabe, este capitel corintio ha desaparecido completamente porque, bueno, pregunté a Diego Sanabria, del Museo de Badajoz, y dice que allí no se ha hecho ningún depósito porque Félix Hernández dice que se debería de hacer un depósito de este testimonio material de supuestamente un capitel corintio que él dice que puede ser visigodo emiral. No tenemos idea porque ha desaparecido completamente y se hizo una prospección en el Cerro Tamborrío en 2009, el equipo de prehistoria de la universidad nuestra, y no atestigó ningún resto material medieval, ni más allá del siglo 3-4 antes de Cristo, ¿no? Y luego la hipótesis bueno, que parece más acertada o más clara, por lo menos, es su ubicación en el Cerro Casco o en el Cerro Casco, que sería por el cerro este mesetado que mostré anteriormente, que estaría en el margen derecho del Guadiana, que contradecería a la fuente, pero quizás que haya un palo cauce y haya cambiado y básicamente antes estaba en el margen izquierdo y ahora en el margen derecho, ¿no? Esta sería la planimetría la fotografía aérea del cerro. A la derecha pues sería la visión normal actualmente, que está la parte alta
pues plagada de frutales, ¿no? Fue bastante, bueno, ya hablaré después de ello. Y a la derecha, pues con el filtro LIDAR, pues se puede observar básicamente pues el lienzo, lo que podría ser el lienzo de la muralla, básicamente, ¿no? Una vez quitados los árboles y tal, pues el lienzo pues sería este claramente. Vale, estas son otras fotografías, por ejemplo, la del vuelo americano, antes de que se pusieran los árboles frutales, en el 56-57. Básicamente, esto sufrió una modelación muy grande en los años 90. Se metieron en lo alto, pues máquinas Reaper, que básicamente pues removieron todo y lo homogeneizaron. Y entonces los estratos superiores, pues básicamente está todo revuelto y destrozado. Vale, de acuerdo. Em, Estas son fotografías de una prospección así un poco de estar por casa, ¿no? Que se hicieron, que hicimos en su día. Estaba esto lleno de vegetación, aparte había jabalí, bueno, se hizo lo que se pudo. Básicamente se ven los derrumbes de la muralla, seguramente. em, y luego, aquí la fotografía de la izquierda, que por cierto, por esta fotografía tuve que poner una denuncia, porque básicamente en la ladera hicieron una trinchera para meter una tubería de riego y básicamente al meter la tubería de riego han atravesado lo que podría ser otro lienzo de muralla o una antemuralla, no sabemos, pero básicamente se ve pues este sillarejo que tiene una pinta buenísima y lo han reventado. Entonces, claro, pues puse una denuncia en patrimonio, eso está denunciado, así que bueno, en dirección de patrimonio, a ver qué hacen. Y nada, agradezco a Bruno Franco, tanto por Bruno Franco, arqueólogo, historiador, más bien, del Consorcio de Mérida, que básicamente vale, pues me facilitó el acceso al material que él recogió en esto, para su material documental que él recogió para su tesis doctoral, que es de la Cora de Mérida. Y entre ellas, pues esta fotografía que él pudo subir a lo alto del cerro, nosotros no, porque estaba vallado y tal. Y se ve pues material cerámico medieval andalusí en superficie. Que también nosotros vimos en la ladera, por ejemplo, se puede ver la tinaja pues con incisiones a peine, peines de 8 puntas a la izquierda, luego a la derecha los típicos jarritos con acanaladuras y abajo a la derecha pues sería una olla de escotadura pues que sale el asa del borde. Por la pasta también podría decir que es local, pero no me voy a aventurar tampoco. Vale, actualmente el yacimiento es una propiedad privada que se puede observar aquí, básicamente arriba, que en catastro es una propiedad de un único propietario y está en uso como parcela agrícola pues desde esta reforma básicamente de los años 90, ¿no? Entonces, como he comentado, pues está arrasado por los Reapers, pero nada, esperemos, quiero decir, a futuro lo que se espera es que salga algo de la denuncia esta, si se puede hacer un informe, patrimonio, lo que sea, para que le otorgue la categoría de protección BIC. Y luego también sería interesante plantear en la parte del Cerro Tamborrío recuperar o seguirle la pista por lo menos a este capitel y veremos a ver de qué cronología es, si es un capitel, porque bueno, a saber, ¿no? Y nada, pues ya estaría básicamente, nada, simplemente acabar pues diciendo que de esta cronología, de la cronología andalusí, de la cronología medieval, pues se deberían en Extremadura pues intentar potenciar la investigación, tanto a nivel histórico como a nivel arqueológico y nada, porque hay poquita gente que se dedica a ello y nada, simplemente pues un poco la bibliografía y nada, el contacto por si necesitan. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, pues la siguiente persona que va a comunicar, que va a hacer su comunicación es María Montaña. María Montaña es graduada en periodismo, ¿verdad?, por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid y actualmente es estudiante de cuarto de Historia y Patrimonio Histórico. Y bueno, pues su comunicación se titula, ¿no?, Los tercios, un ejercicio fundamental en la historia, así que cuando quiera, María. Muchas gracias por la presentación. Vengo a hablaros sobre los objetivos y antes de nada quería hablaros de los objetivos de esta ponencia y de este trabajo, porque como siempre digo, sin objetivos no hay motivación. Y bueno, un momento, ¿cómo hago para poner? Sí. Vale, perdonadme.
¿Dónde está? Mesa 2. Claro. Mira mesa 3, a ver. Mesa 3 no hay. No hay. ¿4? Venga. Vaya. Tampoco. Bueno, mesa 1. Vale, pero vamos, que también lo puedo hacer sin... Lo puedo hacer perfectamente sin PowerPoint. Os lo cuento, que lo tengo además aquí. Nada, por Dios. Bueno, en cuanto a los objetivos de trabajo, cabe destacar sobre todo entender la organización y las novedades que los tercios llevaron a la guerra. Ellos, digamos, modernizaron completamente la guerra. También aprender sobre su día a día y sobre su mentalidad. La historia, en muchas ocasiones, ¿no?, es estudiar el pasado, pero el pasado en su momento fue presente, por tanto es estudiar diferentes presentes. Y para ello yo creo oportuno estudiar la mentalidad de aquellas personas. Y bueno, como objetivo fundamental y que engloba los otros dos, está el entender la importancia que tuvieron los tercios en la historia. Bueno, quiero también hablaros de las fuentes. He cogido fuentes del siglo XX y del siglo XXI, pero sobre todo quiero destacar una del siglo XX, que es de un hombre que se llama René Quatrefages. Este hombre realiza un libro en el que la primera parte es un análisis sobre las fuentes primarias de los tercios, pero la segunda parte son las fuentes primarias en sí, lo cual a mí me ha servido muchísimo para realizar este trabajo, ¿no? Y bueno, sobre todo en las fuentes de se ve una fuerte... Ah, mira, ahí lo tenemos. Vale, aquí lo tenemos. Vale. Sobre todo destacar que las fuentes del siglo XX están bastante sesgadas, algunas por el romanticismo, y las del XXI yo he sido capaz de intuir entre ellas una mayor aceptación de lo que realmente era pertenecer a un tercio. No sé si os pasará, los que estudiamos historia o estamos cerca de la historia, nos hemos salido un poquito del mundo de la sociedad, de lo que piensa la sociedad de la historia, y muchas veces nuestros propios amigos y conocidos son los que nos hacen ver cómo la sociedad ve algunas partes de la historia. Yo me di cuenta, hablando con unos amigos, de que los tercios eran vistos por la sociedad o la mentalidad popular como parte de algo grande, ¿no? Era un orgullo pertenecer a los tercios. Sin embargo, veremos que en parte sí, pero en parte no. Y bueno, también para ilustrar este trabajo he traído algunos versos de Calderón de la Barca, pues él mismo perteneció a los tercios. Aquí. Vale. Bueno, quiero contaros algunos antecedentes. La época gloriosa de los tercios se da sobre todo a finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Pues sin embargo, ya sabemos que en la historia nada ocurre por azar. Las cosas ocurren porque precisamente antes han ocurrido otras cosas que han hecho que esas mismas situaciones se den. Y en este caso debemos de destacar a Fernando el Católico y al Gran Capitán, que en la conquista de Granada llevaron a cabo numerosas novedades que luego trasladarían a la península itálica. Esas novedades, digamos, que hicieron que la conquista de Granada fuera un laboratorio militar. Al llevarla a la península itálica, donde se enfrentó la monarquía hispánica con la monarquía francesa por, ya sabemos, problemas de herencia y territorialidad, dieron a conocer a Europa todas esas novedades. Por ejemplo, la batalla de Garellano, tan conocida, y luego más tarde os contaré algunas de esas novedades en esa batalla. Fue con Carlos I con quien se hizo oficial el tercio ordinario, y hay que destacar sobre todo el contexto del momento. El Imperio Español en ese momento es el más grande. Está, digamos que es influyente en todos los demás reinos del momento y se extiende por una gran cantidad de sitios, de ahí que los tercios tengan tanta importancia. Bueno, en cuanto al reclutamiento, normalmente eran varones entre 15 y 40 años, por supuesto quedan excluidas mujeres, personas que tuviesen algún problema o alguna enfermedad o personas mayores o menores, ¿no? Sí es verdad que hay fuentes que hablan de que en vez de, entre los 15 y los 40 era entre los 20 y los 40, pero todas las fuentes coinciden
en que era el grosso de ese ejército estaba compuesto por jóvenes de 25 años aproximadamente. Y a mí me divirtió muchísimo leer sobre las motivaciones de ellos, de esos mismos reclutas a la hora de enrolarse en el ejército. Algunos se enrolaban por simplemente ser jóvenes, ¿no? Que motivados por esa mente inquieta quieren conocer nuevas cosas y tener nuevas aventuras, pero también había un gran honor en pertenecer a los tercios, sobre todo, ya os digo, en el siglo XVI y principios del XVII. También hay que destacar que habría gente que no tendría ni siquiera para comer y era una manera de asegurarse el sustento. Y bueno, incluso algunos intentaban evitar delitos graves enrolándose en el ejército. Y el encargado del reclutamiento era el capitán. Bueno, en cuanto a la logística, porque tenían una importante logística, estaba el Camino Español, que conectaba esas zonas de reclutamiento con las zonas donde había que batallar. También conectaba lo que era la península ibérica con la otra parte del imperio en Europa, que eran los Países Bajos. A partir de todo ese camino español se ponían diferentes almacenes o se hacían tratados con comerciantes para que esos tercios, esos soldados, tuviesen cómo mantenerse, ¿no? Podemos destacar, por ejemplo, que comían carne en salazón, aceite, vino. Esa era, por así decirlo, su alimentación común. Y se alojaban en monasterios, en diferentes villas, pero sobre todo hay que destacar los campamentos, que eran los que, digamos, donde se alojaban cuando tenían sí o sí que batallar. En cuanto a la sanidad de los tercios, había un médico cirujano por cada 2.200 soldados. Parece poco, es poco en nuestra época, pero es cierto que ese cirujano, ese médico cirujano, había estudiado en las mejores universidades de Europa en muchas ocasiones, por ejemplo, en la de Salamanca, y estaba acompañado de barberos cirujanos, que igual que te amputaba una pierna, hacía una castración a un caballo. Y bueno, también tenían diferentes ayudantes y muchas mujeres que ayudaban a cuidar a esos soldados. También en los monasterios destaca la gran pulcritud que tenían los sitios y cómo los propios monjes ayudaban a ayudar y salvaguardar a esos soldados. Y bueno, cobrar no siempre estaba garantizado. En las primeras partes, en el siglo XVI, sí, a finales del siglo XVII, con ese imperio español que está batallando por medio mundo, que está teniendo un importante gasto, cobrar no siempre estaba garantizado. Para meternos un poquito en la mente de un tercio, hay que destacar que ellos, sus grandes motivaciones eran el honor, Dios y el rey. El honor no es el honor como lo conocemos nosotros hoy día, el honor de antes, de esa época, era el honor hacia todos tus ancestros y hacia todos los que iban a venir a tu estirpe, todos tus descendientes, aunque no existiesen, ¿no? Por tanto, insultar a un tercio, insultar a una persona de la época era insultar a todos los que venían antes y después de él. En aquella época la religión era tremendamente importante, pero no era tanto que respetasen al rey por ser el monarca, sino por ser el brazo ejecutor de Dios en la tierra. Y sí es verdad que le tenían esa lealtad al rey y a Dios, por tanto, pero sobre todo a sus compañeros y a ese capitán, a ese alto cargo que era capaz de ganarse su amor. En muchos casos se veía, está datado como más que seguir las órdenes del propio rey, seguían las de sus propios capitanes. Y bueno, el siglo XVI-XVII no es una sociedad como la que tenemos actualmente, era una sociedad violenta, se vivían cruentas guerras, esas personas eran violentas, de hecho se atestiguan multitudes, igual que había mucho amor entre los propios compañeros, también se han datado muchísimas disputas entre ellos. Y bueno, como hablaba, igual que decía que había veces que sí era un honor pertenecer a los tercios, muchas otras no, y prueba de ello son las deserciones que había. Hasta un 16% de los soldados rasos desertaban. Nunca un capitán y nunca un alto cargo. Y pasaban hambre, eran heridos y luchaban en continuas guerras. Os podéis imaginar lo que supondría eso para su psicología, ¿no? Os he traído unos versos de Calderón de la Barca, sobre todo que hablan del honor que sentían esos tercios, y aquí hay uno que a mí me gusta destacar, que dice: aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lúcido, porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna el vestido. También hay otro verso que no he traído, pero me sé de memoria, que dice ¿cómo era? Todo lo aguanta bajo el asalto, solo no aguanta que le hablen alto. ¿Os podéis imaginar lo que era insultar a un tercio? Yo no lo querría tener de enemigo.
En cuanto a las novedades y las armas y las técnicas de combate, aquí viene una de esas importancias, ¿no?, de los tercios en la historia. Destacan los arcabuces, las espadas, las picas y la nueva artillería. Al principio convive la guerra medieval con la guerra moderna, ¿no? No se dan saltos grandes. Pero con el tiempo esos arcabuces, esas picas, empiezan a tener más fuerza. Y, por ejemplo, tenemos algunos tratados como el de Tartaglia, que son del siglo XVI, que hablan sobre las armas. Todas estas novedades de las que habla Tartaglia son las que luego los tercios utilizarán en la guerra. Bueno, tenían una gran capacidad a la hora de adaptarse al terreno, y aquí viene algo muy importante, y es que el ejército del rey sustituye a los ejércitos de los señores feudales. El rey acopaba el poder, es decir, ya no necesitaba depender de esos señores feudales para tener el poder, lo cual es muy importante para entender toda la Edad Moderna. Se sustituye la caballería pesada por el protagonismo de la infantería. En Garellano es donde se da por primera vez que una infantería gana una caballería pesada, y bueno, también están las encamisadas, que son famosas, ¿no?, de los tercios. Así, para concluir, para tener en la cabeza, los tercios marcan el principio de la guerra moderna y la expanden por Europa. Sus novedades en las armas y las técnicas fueron reproducidas por todo el continente. Son el brazo ejecutor de una monarquía cada vez más fuerte y centralizada. Estas características se darían por toda Europa y, por supuesto, darían paso al antiguo régimen. No podemos decir en historia que algo es unicausal, pero sí es multicausal, y los tercios fueron una de esas partes. Fueron fundamentales para la posterior profesionalización del ejército, si bien ellos no eran en su momento profesionales, y no, como hemos visto, no siempre eran leales al rey, a Dios, y no siempre estaban felices de pertenecer a los tercios. Y bueno, vemos que la visión popular está cegada por ese romanticismo. Y bueno, los versos que os he traído sobre Calderón de la Barca, sí es verdad que como él fue propio tercio, nos pueden alentar un poquito sobre lo que era pertenecer a los tercios, pero es simplemente un ejemplo subjetivo. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu comunicación, especialmente debido a los problemas, pues más meritorio aún que la comunicación haya sido, además, en tiempo y forma muy ajustada. Y si os parece, pasamos a la siguiente exposición, la siguiente comunicación en este caso, que sería la de Alejandra Caballero Pérez, que lleva por título Crisis de la Baja Edad Media, un estudio local, Mérida 1504-1507. Ella es estudiante de tercero de grado de Historia y Patrimonio Histórico. Bueno, tiene ya experiencia en el ámbito de la arqueología y ha sido voluntaria en excavaciones arqueológicas, como las excavaciones arqueológicas de Vera para el proyecto Baira, o en la Casa del Anfiteatro de Mérida. Así que, Alejandra, cuando quieras. Gracias. Primero que todo, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, porque creo que como principiante, por lo menos yo, es una gran oportunidad que podamos presentar. Bueno, yo vengo a presentar la historia local de Mérida de 1504 a 1508, he añadido un año porque es importante, y es un periodo de crisis momentánea. Primeramente comenzaré para establecer un orden con un índice, que tengo que pasar 2 veces, con un índice. Yo comencé la investigación como se comienza la mayoría de investigaciones, y es haciéndome una pregunta, y es ¿qué surge concretamente en esta fecha, que es un periodo que no se investiga tanto ni a nivel local, sino que se toma de forma general? La gente se suele centrar más en la crisis de 1540, pero cuando te metes en la fuente ves que en este periodo concreto también hay circunstancias que marcan las fuentes primarias que indican que hay indicios de una crisis. En el momento de establecer un contexto, primero nos centramos en el siglo en general. Vemos para comprender la crisis, vemos que en el siglo en general en toda España hay una agricultura técnicamente poco avanzada que depende de las condiciones climáticas y físicas. También encontramos una diferenciación entre las tierras de lo común y unas iniciativas de tierra individualistas que generan conflictos en la sociedad. A la hora del cultivo tenemos en España en general, que luego concretaré en Extremadura, tenemos cereal, vid y olivo. La novedad que encontramos en las fuentes arqueológicas son los pastos de legumbres y huertos, que nos hablan de lo que se comía en la época, que es muy importante también para establecer, pues, ciertas pautas sociales. También encontramos, gracias a esta investigación en arqueología, las plantas industriales como son la morera y el lino, que nos hablan de una protoindustria tanto rural como familiar, aunque
marcando una diferenciación de España con el resto de Europa, no se da en España el Verlag System, que sí se da en zonas como los países del norte. Una ganadería donde sí destacamos la diferenciación entre los pastos de la mesta y los pastos locales y la cabaña estante, que generarán problemáticas en la sociedad, sobre todo en el siglo XVII, que sí condiciona a Extremadura. En la sociedad está marcada por el dinero, la pobreza y la heterogeneidad y la porosidad. Es decir, establecemos grandes diferencias entre los diferentes grupos sociales y dentro de los mismos grupos. En la zona de Extremadura encontramos un cultivo de vid comarcal, que es importante, sobre todo también el cereal, y es un proceso de poblamiento relativamente reciente, no como Castilla la Vieja, sino se parece más a Castilla la Nueva, por lo cual la población de Mérida está condicionada al ser una población relativamente reciente, además de que adquieren rentas permanentes de los pastos del sur. Eso es Extremadura en general. Ahora, concretamente Mérida, que es la población que nos atañe, vemos que aparte de estar condicionada por todo lo del siglo XVI, está condicionada también porque en 1501 Mérida pertenecía a la Orden de Santiago. En 1501 la Orden de Santiago pasa a formar parte del patrimonio real, hecho que condicionará la crisis de la que voy a hablar. Los objetivos de esta investigación. Esta investigación, como he dicho, surge a raíz de una pregunta y los objetivos son el realizar una síntesis y un análisis de las fuentes tanto primarias y secundarias que establecen una hipótesis en base a esta pregunta. Las fuentes de las que hablaré posteriormente son actas y crónicas de la ciudad y el por qué las fuentes secundarias como Ángel Bernal o Clemente Quijada establecen que hay aquí una crisis. Hablan de la crisis, pero realmente sí se ve de forma implícita en la fuente. Bueno, las fuentes de la metodología de esta investigación han sido el análisis crítico de la fuente y encontramos primeramente fuentes primarias en el archivo de Mérida, que son tanto actas capitulares como libro de acuerdos de 1503 a 1518. Yo me he centrado de 1504 a 1508, pero también he mirado los distintos años. Luego, las crónicas de Moreno de Vargas, que a pesar de estar sesgado por su año, sí es verdad que, como ha comentado antes en Montaña, aunque sea subjetivo, sí nos sirve para ver la población y también la toponimia, que es algo muy interesante porque en la fuente, tanto Moreno de Vargas como en las actas, nos hablan de diferentes territorios que comparados con la actualidad, pues nos hace ver un panorama geográfico bastante interesante. Luego, fuentes secundarias, he utilizado diferentes historiadores que hablan del tema tanto en general como de forma concreta. De hecho, los he ordenado de más concreto a más general. Y también quiero destacar que hay falta de fuentes arqueológicas. Pero con esto quiero decir que las fuentes arqueológicas no pueden determinar que estemos en un periodo de crisis, porque es un periodo muy corto y la crisis no es tan grave como puede ocurrir, por ejemplo, que sí se denotan las guerras, sino que es una crisis bastante leve. Luego, tampoco tenemos actas de cuentas, que es importante para la economía, sobre todo en el ámbito de las sacas de pan, no existe, o sea, no han quedado restos. Y tampoco hay protocolos notariales, que el archivo de Badajoz solo tiene protocolos notariales desde 1541. Ahora, procedo al desarrollo de la investigación en sí. El periodo que va de 1504 a 1508 lo podemos dividir en dos. Es decir, de 1504 a 1505 es un periodo positivo donde encontramos que lugares muy cercanos a Mérida piden mercedes, o sea, se les conceden diferentes territorios. Aquí tengo una lista sobre personas que han pedido tierra y se les han concedido. Es decir, nos encontramos muchas concesiones de tierra que luego no se quitan, es decir, no se le quita a la gente estos territorios. Y además, una cosa muy curiosa a destacar es que Pedro de Mendesa se alquila la dehesa de Cornalvo por 160.000 maravedís 5 años, lo que nos indica, pues yo creo que es bastante interesante. Además, hay un santero para la dehesa, porque no podían entrar cerdos en la iglesia. Entonces yo creo que eso es un tema bastante interesante porque la dehesa se alquila el 14 de noviembre de 1505. A partir de esa fecha, ya en 1506, vemos como encontramos enfermedad en base a la fuente secundaria
también sequía y malas cosechas. Entonces hay un periodo de cambio de 1505 a 1506 que vemos que entramos en un periodo de decadencia y esto lo podemos establecer en base a una relación entre la economía y la demografía. Es decir, cae la población, lo que está ligado completamente con la mortalidad y con la migración, la mortalidad tanto ordinaria como extraordinaria en el periodo de enfermedades. Y también tenemos que tener en cuenta otro aspecto, que la población que falta en los censos, aquí tenemos varios censos en base a dos fuentes, Rodríguez Blanco y José Pablo, podemos ver que de 1503 a 1508 hay una caída de la población en diferentes territorios, a pesar de que algunos ganan población, pero son los mínimos. Entonces, pero en esos censos no tenemos en cuenta ni a los nobles por no pagar impuestos, ni al clero por lo mismo, ni a los pobres de solemnidad por no pagar impuestos tampoco. Entonces, a lo que quiero llegar, el resumen de mi investigación es que estamos en un periodo complejo, en un periodo de crisis en cuanto a sucesión de cambios, y que en base a las fuentes podemos determinar que ha habido tanto una subida en la economía por la concesión de Mercedes como una bajada por la sequía y las crisis. Quiero destacar también la importancia del estudio local como ayuda al estudio regional y como fuente histórica en sí, que nos permite construir todo el periodo del siglo XVI. Y para concluir, quería hacer varias reflexiones. Primero que todo, cuando hablamos de crisis, tenemos que, he puesto la definición de la RAE, tenemos que tener en cuenta las diversas acepciones porque no podemos hablar siempre de crisis como algo súper negativo y que lleva a una decadencia compleja, sino que es un cambio tanto en la economía como en la caída de la producción que hila completamente con la caída de la población, pero no de forma brusca, sino de forma bastante moderada. Por tanto, estamos de 1504 a 1506 en un momento determinante porque la ausencia de concesión de Mercedes, de las que he leído anteriormente, lo que nos plantea de forma no explícita es que hay una crisis. Luego, ahora sí, para concluir de forma general y para reflexionar, es que la investigación, esta concretamente, y las investigaciones en general, nos sirven para verificar las diversas hipótesis planteadas por los historiadores, ya que es como una forma de volver a mirar por si se nos ha quedado algo en el tintero y puede ser que algo vuelva a cambiar los planteamientos, que en este caso no es así porque hemos visto que se confirman las hipótesis dadas por las diferentes fuentes secundarias. Y también quería hacer otra reflexión, que es que en la investigación histórica, sobre todo, no tenemos que quedarnos mirando solo la economía o solo la demografía, sino que tenemos que intentar entrelazar todos los ámbitos, porque lo que no está explícitamente en el papel, en la fuente, puede estar implícitamente. Entonces no podemos quedarnos fijos como un caballo que tiene las estas, sino que tenemos que mirar todos los planteamientos. Y ahora la bibliografía, que es muy interesante porque el archivo de Mérida tiene digitalizadas las fuentes que he usado, entonces se pueden consultar. Y muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Y si os parece, comenzamos con el turno de preguntas. Lo que sí os pediría es brevedad en la pregunta y también brevedad en la contestación, porque vamos muy justos de tiempo. Pero si os parece, bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Ahora. ¿Nadie? Yo sí tengo una pregunta. Si os parece, la formulo y luego se pueden formular otras. Y es con respecto a la exposición de María sobre los tercios. Es interesante porque sobre las publicaciones, lo que he podido ojear, puesto que no soy un especialista, la unidad religiosa y la unidad militar se entienden como formas prácticamente inseparables, ¿no? En el caso de la monarquía hispánica, y es algo que no ocurre en el mismo grado en la monarquía francesa, ni ocurre en otras partes de Europa, ¿no? La unión religiosa y la unión militar en gran medida se consideran elementos formales de la unión de la monarquía hispánica, ¿no? O esa idea de, incluso de la monarquía, si podemos decirlo, policéntrica, ¿no? O si podemos hablar en estos términos, ¿no? Y eso parece que es un grado
distintivo de los tercios frente a otros ejércitos de la modernidad y prácticamente con solo un parangón en la antigüedad clásica. No sé qué te parece Sí. que podrías hablar de eso. De hecho, las arengas de los capitanes, algo que se solía dar bastante es la referencia hacia Dios. O sea, una de las mayores motivaciones a Dios y una de las cosas por las que eran tan admirados era por la valentía que tenían en la batalla, por la capacidad digamos, ser fieles. Ya hemos visto que no solo al rey y a Dios, también a sus compañeros, pero sobre todo a Dios. Sí, sí. Bueno, respecto de los tercios, preguntarte si, bueno, ahora parece que el ejército que tenemos en España, ¿no? Mantiene valores de los tercios. El tema del honor, del compañerismo y la disciplina. Yo creo que lo fundamental en los tercios españoles, sobre todo, era la disciplina. Es decir, que nadie actuaba del mando. Es decir, no había acciones individuales. Todo el mundo iba a la vez. Era realmente eso. Entonces, preguntarte eso, si has visto un poco de lo que a la actualidad, trasladado a la actualidad, sigue siendo lo mismo, el honor, por ejemplo, insultar a alguien del tercio, insultar a todo el tercio, sigue ocurriendo ahora pues, en cierto grupo del ejército anterior, ¿no? Es insultar a uno y se han tirado todos encima, independientemente de cómo. Entonces es eso, preguntarte si puede haber analogías, si lo has visto alguna vez. Y luego, yendo a la otra propuesta, sobre todo también por hacer las dos preguntas que me contesté los dos, si una vez que ha pasado la crisis esta, ¿se ve una recuperación en la zona de Mérida rápida o fue paulatina? No he escuchado muy bien la pregunta. Pues perdón. De 1508 a 1510 se ve una leve recuperación, pero en tanto que no hay incidencia de las pestes, pestes, enfermedades en general. Pero no se vuelven a conceder estas mercedes que se concedieron en 1504, que de verdad que gran cantidad son 8 meses de concesión en las actas, 8 meses de concesión de tierra. Pero no se vuelve a ver, vamos, yo he leído hasta 1518, pero no sé si más adelante a lo mejor, pero hasta 1518 no se vuelven a conceder. O sea que puede ser. Y más o menos se pueden prever unos motivos, o sea, no concesiones, tal vez la empresa o poderes económicos que no quiere. A ver. Claro. Sinceramente, no sé, porque habría que analizar los nombres de las personas a las que se le han concedido, si eran nobles, si eran campesinos. También provienen de otros pueblos como Arroyo o... No me acuerdo... A ver, lo tengo los pueblos aquí. De Arroyo o de La Nava, por ejemplo, también habría que ver por qué ir allí, si tienen documentos. Entonces, es como más... Daría para una investigación un poco más grande, para una ampliación. Bueno, contestando a su pregunta sobre los tercios, sí es que los tercios son fundamentales para que luego se acepte el ejército tal cual lo conocemos hoy día, pero hay muchísimos otros ejemplos. Cuando llegan los Borbones y se asientan en el poder español, ellos, digamos, centralizan mucho más el poder. Entonces, esto hace que también centralicen lo que es el ejército y además dan paso a un ejército profesional. El ejército de los tercios no es profesional, está compuesto por braceros, por campesinos, que sí luego se van profesionalizando, pero es cierto que ese honor, esas arengas de los capitanes, todo ello que hacía que los tercios se moviesen y que fueran tan, digamos, vistos por todos los europeos y fuesen tan característicos, fue fundamental para que luego se fuese dando todo. Digamos que no hay santos
grandes. Entonces todo va haciendo parte de que luego acabe siendo el ejército que hoy es a día de hoy. Pues yo misma. Tengo dos preguntas para vosotras dos también. Respecto a lo que estaba justamente diciendo María Montaña de la profesionalización del ejército, que o ese inicio, ¿no? Con los tercios, yo os pongo esta reflexión y de ahí ya partimos. Desde mi punto de vista, o así tengo entendido, digamos, esos inicios o esos primeros signos de profesionalización se dieron ya en la época de las trastámaras, con esas políticas centralizadoras de los reyes católicos, sobre todo también con la introducción de alguna serie de armas, como los arcabuces, si no estoy mal. Es decir, que se puede decir, no sé, desde mi punto de vista, si los tercios es, digamos, arrancar con esas dinámicas que ya vinieron desde finales del 15 o es una dinámica sui generis. No sé, por ahí. Y luego para Alejandra, me parece muy, muy interesante la exposición, sobre todo en esos años centrales, porque no olvidar que, como bien has expuesto, es un cambio de jurisdicción, de perteneciente a un orden militar y pasa a ser de realengo. Y así como apunte, no sé si para futuro considerarías el estudio de las ordenanzas locales, porque como bien has dicho, el estudio de tipo económico o de tipo demográfico, creo que las ordenanzas locales te pueden dar mucho más luz y más visos de esas dinámicas sociales desde abajo. Muchas gracias. Bueno, pues para contestarte, yo he estudiado desde los Reyes Católicos, entonces no sé lo que ocurrió antes, pero es verdad que es tremendamente, pues sí, seguramente sea así. O sea, es para estudiarlo, la verdad. Y yo pues tendré en cuenta el estudio de las ordenanzas locales porque la verdad es que escasean las fuentes primarias, por lo que he comentado que no existen... espérate. Ahí. Que no existen ni actas de cuentas, que nos darían muchísima información, ni protocolos notariales. Claro. Entonces, no sabía lo de las ordenanzas, pero lo Sí. miraré. Ahí las ordenanzas te va a dar precisamente esa información de quiénes son esas familias, Claro. las potentadas y las que se usurpan, bueno, las que se hacen con esas tierras. Que Claro. imagino que es un cambio de jurisdicción, pero Sí, en el sí. fondo imagino que será una perpetuación de familia desde antes. ¿Alguna? Bueno, lo primero, felicitaros pues, por vuestras intervenciones, que me han encantado. Y básicamente me gustaría hacer dos reflexiones que serían para Alejandra, ¿no? Alejandra y Rubén. La primera de ellas, que va dirigida hacia ti, es, no sé, si no recuerdo mal, creo que has afirmado que para esta crisis, ¿no? Que como que la arqueología pues le costaría un poco, pues yo pienso que a lo mejor no le costaría tanto porque si, por ejemplo, fallece una cantidad determinada de personas y luego pues se alimentan de una forma u otra, pueden ser indicios pues, de pobreza, lo cual puede llevar a que puedan, vamos a decir, puedan ponerse más enfermas y fallecer, ¿no? Debido a esa pobreza. Esa es como la primera por reflexión. Por lo tanto, yo creo que la arqueología podría ayudar a complementar esos estudios, ¿no? Eso por ahí. Y la segunda reflexión que va dirigida hacia Rubén, básicamente has comentado el tema de la crónica de Alcántara, ¿no? Que creo que contradice con lo que son los hallazgos arqueológicos sobre el tema de la posición, ¿no? Sobre sobre una de sus posibles localizaciones. Y yo, a partir de aquí, me estoy planteando desde qué visión, ¿no? Porque uno en la crónica decían que era al oeste, ¿no? Y al otra era el este, ¿no? Pero entonces, ese margen, pero es decir, quien lo escribiera, ¿desde qué punto de vista lo dijo, ¿no? Porque pues muchas veces cuando lo escribes puedes, por ejemplo, escribirlo así y tú dices, vale, el margen izquierdo es este, pero si lo escribes, por ejemplo, desde tu visión, es otro. Entonces, a lo mejor toca tener ese factor en cuenta, pero que la verdad es que es un poco difícil, la verdad. Porque... Sí, por favor, respuestas breves porque vamos muy justos de tiempo. Lo que has comentado, Mario, sobre la arqueología, en base a los datos que se lo pregunté al consorcio de Mérida, no se puede determinar porque no muere tanta gente como para determinar que hay una crisis. Es decir, la caída de la población está en la tabla. No permite la arqueología mirarlo porque no muere tanta gente como en 1540, que sí se nota porque cae muchísima población, sino que a lo mejor son 71 habitantes en 3 años, que no es nada, prácticamente. Ya está.
Gracias. Vale, yo contesto rápidamente. Gracias por tu pregunta porque es bastante interesante, las dos partes. A ver, la crónica de Alcántara no necesariamente se contradice con los restos arqueológicos, porque la crónica de Alcántara lo que hace referencia es que un sitio se destruye y se levanta otro, no necesariamente encima, pero sustituyendo a Mojáfar. En este caso no tiene por qué estar necesariamente encima. Y tiene más sentido que estando al sur del Guadiana, el asentamiento original, construirán Castilnovo al norte. Quiero decir, no tiene sentido volver a edificar al sur del Guadiana cuando pasa a ser una zona fronteriza, justo delante del río, en vez de con la protección adicional del río. Entonces, bueno, pues no es una contradicción, sino que básicamente, pues algunos historiadores y tal, pues la han tomado al pie de la letra, como diciendo, lo echan por tierra y construyen lo otro, y dicen, vale, pues era encima, literalmente. Bueno, pues esa es su opinión. Su postura y es respetable, ¿no? A ver, y lo que dices de también en qué margen estaría, dependiendo del punto de vista, también es muy interesante, más de lo que puede parecer a priori, porque, por ejemplo, el mapa de Al-Idrisi, la tabla rogeliana, está del revés. Quiero decir, si tú ves el mapa de la península ibérica, está del revés. Pero sí, a ver, está claro, como te comentaba antes, que lo que más sentido tendría, lo que más sentido lógico tendría es que estuviera al sur del Guadiana, que sería en este caso el margen izquierdo. Y lo que sí es curioso es que, bueno, que ahora mismo esté justo lindando, pues en la confluencia esta del Zújar y el Guadiana, pero esté justo en el margen derecho. Entonces, quizás al estar tan arrente, lo que te esté hablando esto es de un cambio en el cauce del río, pero necesitamos más pruebas, sí que es verdad, paleoclimáticas y arqueológicas para saber si este cauce pues, del río cambió con alguna crecida, lo cual es bastante probable, pero no sabemos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Si alguien quiere formularla, que sea de una manera muy breve, por favor. ¿No? Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los comunicantes y especialmente también al público. Muchas gracias.